Bueno, pues ya habiendo visto un poquito cómo funcionan los protocolos de routing, casi solo cómo funciona, solo hemos visto un poquito en OSPF, ¿vale? Pero tampoco hace falta más. Lo que vamos es ahora ver cómo funcionan los routers para construir su tabla de rutas y sobre todo para enrutar los paquetes que les llegan en base a toda esta información. Cuando digo toda esta información, quiero decir las rutas estáticas, que ya sabemos cómo se configuran, las redes directamente conectadas, y potencialmente un mismo router puede estar recibiendo información de rutas por varios protocolos de routing a la vez. Acordaros que os decía, por ejemplo, vosotros podéis tener un router en la red local que hable RIP para hacerle la vida más cómoda a los hosts que tiene en su red local y habla OSPF con el exterior, ¿vale? O sea, nada nos prohíbe tener en un mismo equipo múltiples protocolos de routing a la vez. Y esto puede acabar siendo un follón, porque vamos a estar recibiendo información de rutas por diferentes protocolos a la vez. Y potencialmente la misma ruta nos puede llegar por varios mecanismos. Habrá que tener una forma clara de decidir cuál es la que nos quedamos, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Hay algunas cosas que ya conocéis. Por ejemplo, aquello de que se usa siempre la ruta de máscara más larga, ¿vale? Eso ha quedado claro. Ahora, en caso de empate, en caso de haber dos rutas con la misma longitud de máscara, las dos aplicables al paquete que tengo ahora mismo delante, pues entonces se utiliza una cosa que ahora comentaremos, que es nueva, que es la distancia administrativa. Cada ruta tiene asociada una distancia administrativa. Pues la de menor distancia administrativa es la que elegimos. Podéis pensar en la distancia administrativa como una especie de prioridad, ¿vale? Normalmente resulta más natural que la prioridad más baja va adelante. Pues eso, ¿vale? La distancia administrativa más baja es la que gana. ¿De acuerdo? Y hay una tercera cuestión que es diferente de la distancia administrativa, por favor no la confundáis, que es la métrica. Y aquí también gana la más baja. Esto de la métrica, si os acordáis, ya lo vimos en un ejemplo del host aquel multihomed. El follón que se armaba de rutas mi ordenador por tener el Ethernet y la Wi-Fi, lo resolvíamos a partir de la métrica. ¿Os suena, no? Lo de la métrica automática, aquello. Bueno, pues es la misma idea, ¿vale? Solo que aquí se nos ha metido entre medias uno nuevo que no conocíamos, que es la distancia administrativa, que ahora comentaremos, ¿vale? Entonces, cualquier router va a utilizar estos tres criterios para decidir. Y si ninguno de los tres le resuelve el empate, o sea, dos rutas que tienen la misma máscara, la misma longitud de máscara, la misma distancia administrativa y la misma métrica, entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces, a veces vamos a usar una y ya está, la primera que aparezca, o a veces nos vamos a molestar en repartir el tráfico, en hacer balanceo de tráfico. Si os acordáis, decíamos, en RIP no se prevé el balanceo de tráfico. En RIP estándar no, luego hay versiones de RIP mejoradas que sí lo prevén. Pero bueno, el RIP estándar no prevé el balanceo de tráfico. OSPF sí prevé el balanceo de tráfico, cuando hay estricto empate entre las dos rutas. Lo de la máscara más larga, esto ya lo hemos visto, pero es lo bastante importante como para insistir en ello. Imaginaros que habéis configurado en un router tres rutas estáticas, con estos tres comandos que aparecen aquí. La primera cosa que puede llamarnos la atención es pensar, ¿pero estas son rutas diferentes o cada una machaca la anterior? Porque las tres apuntan a la red 20.00. Bueno, 20.000, ¿vale? Pero vamos a ver la máscara. Esta máscara es de 23 bits. ¿Vale? Esta es de 24 y esta es de 25 bits. Es decir, esta primera ruta está abarcando desde la dirección 20.000 hasta la 20.01.255. O sea, abarca en este numerito, en este tercer numerito, por decirlo así, el 0 y el 1, ¿vale? La pareja. La segunda ruta es el 20.00, o sea, todos los posibles valores del cuarto byte, pero siempre 20.00. Y la tercera es solo la mitad de abajo del cuarto byte,
porque es barra 25, ¿vale? O sea, barra 23 se nos coge ese número y el siguiente, ese número solo, y este la mitad del número, la mitad de abajo. Por tanto, son rutas diferentes, ¿vale? Porque difiere la máscara, son rutas diferentes. Vale, entonces ahora la pregunta es, si llega un paquete que va a la 20001, ¿cuál de las tres utilizaré? O sea, ese paquete se lo enviaré a 10001, a 10002 o a 10003. Como tengo que empezar por la máscara más larga, cojo esta, la tercera, la C, y digo, ¿esta dirección, 20001, está dentro de esta ruta? La respuesta es sí. Entonces va a 10003. Da igual que esta ruta la haya definido al final. Acordaos que el orden de declaración no tiene ninguna importancia. Ese la reordena. ¿Vale? Porque esto es una regla más específica y esto es una regla más genérica. Es como lo del seguro del coche. Tiene las cláusulas generales y las cláusulas particulares. Si las cláusulas generales dicen que tienes seguro de lunas, vale, tienes seguro de lunas. Pero si las particulares dicen solo de la luna delantera del conductor, como se te rompe una lateral, pues no vas a tener seguro. Porque las particulares prevalecen sobre las generales. Pues esto es lo mismo. Esto serían las cláusulas particulares y esto las generales, ¿vale? Eso en cuanto a la máscara, ¿vale? Ahora supongamos que tenemos dos rutas con la misma máscara aplicables a un paquete determinado. Pues entonces entra en juego la distancia administrativa. La distancia administrativa pretende ser una medida de la fiabilidad que tú, o de la confianza que a ti te da el mecanismo por el cual has conocido esa ruta. O sea, hay rutas que son de lo que llamamos de tipo C, redes directamente conectadas, porque son lo que tú has escrito en la interfaz. Acordaos, cuando configuras la interfaz con una máscara, automáticamente se crea una ruta de una red directamente conectada, ¿vale? Esas son las que llamamos C. Luego están las rutas estáticas, como las que acabamos de ver en la diapositiva anterior, las rutas S. Y luego hay protocolos de routing para dar y vender, los que hemos visto y algunos más, que ahora veremos, ¿vale? Entonces puede ser que una misma ruta con una misma longitud de máscara me llegue por varios mecanismos. La haya configurado como ruta estática y me llegue anunciada por un proceso OSPF. ¿Y qué hago? Pues cojo la la distancia administrativa más baja. La distancia administrativa por defecto tiene estos valores. Si tú defines una ruta estática, tu distancia administrativa es 1. Si tú conoces una ruta por OSPF, la distancia administrativa de esa ruta es 110. O sea que frente a una ruta que tú has expresamente tecleado en la consola del router, nadie le va a arrebatar el puesto, porque todos los mecanismos posibles de protocolos de routing están por encima, ¿vale? La única que le gana es una red directamente conectada. Bueno, claro. ¿Vale? Ahora, si tú una misma ruta la aprendes o la escuchas por OSPF y por ISIS, salvo que tú hayas modificado, que lo puedes hacer, las distancias administrativas asociadas a estos protocolos, vas a usar siempre preferentemente la de OSPF, porque es más baja. ¿Vale? Este es el orden por defecto de Cisco. Obviamente Cisco dice que es más de fiar sus protocolos propietarios que los protocolos estandarizados. Quedaría feo que dijera lo contrario, ¿vale? Pero si tú estás en una red donde opinas que no debe ser así, pues esto lo puedes tocar y cambiar el orden, ¿vale? Como veis, hay algunos casos más que no vamos a comentar, ¿vale? Hay un caso particular que es una distancia administrativa de 255, ya os podéis imaginar, la distancia administrativa se almacena en un byte, y cuando ese byte está todo a unos, 255, quiere decir que es una ruta que no se va a utilizar, ¿vale? Es una especie de ruta definida de relleno. En la práctica no va a estar nunca en la tabla de rutas. Pero bueno, si te es más cómodo porque luego puedes cambiarle la distancia administrativa a otro valor, pues la tienes ahí, ¿vale? Las redes directamente conectadas tienen distancia administrativa 0 y esto es inamovible. No tienes posibilidad de cambiarla, ¿vale? Siempre van a estar las primeras.
dicho de otro modo. En cambio, las rutas estáticas sí puedes ponerles distancias administrativas mayores a 1, lo que quieras. Si le pones a una ruta estática el valor 201, lo que estás diciendo, esta ruta estática la quiero tener ahí por si nadie me anuncia una ruta de esa red, como una especie de último recurso. ¿Vale? Si esa red, con esa máscara, no me la anuncia ningún proceso de routing, voy a usar esta ruta estática. ¿Vale? ¿Pero dónde lo defines? Aquí. Esta sería la manera. La sintaxis concreta en Cisco de configurar una ruta estática con una distancia administrativa distinta de 1 es ponerle el valor justo detrás de la dirección IP del router. ¿Vale? Ahora luego veremos un ejemplo de todo esto, ¿eh? Y ya nos falta el último, la métrica. Decíamos, si hay empate en la máscara, hay empate en la distancia administrativa, resuelve la métrica más baja. La métrica es el costo, lo que hemos visto antes en el ejemplo de OSPF. Era el costo también cuando en el host multihomer veíamos que la interfaz Ethernet tenía una métrica más baja que la interfaz inalámbrica. ¿Vale? En ese caso el costo va, como es lógico, asociado inversamente al ancho de banda. A más ancho de banda, menor costo. Ahora, cada protocolo de routing tiene su fórmula propia para calcular las métricas. Y comparar una métrica de un OSPF con una métrica de un ISIS puede no tener ningún sentido. Puede que sí, si al final resulta que calculan con la misma fórmula, entonces sí. Pero a lo mejor uno está calculando con el ancho de banda y el otro con retardos, por decir algo. Y claro, comparar eso es comparar peras con manzanas, no tiene sentido. ¿Vale? ¿En qué caso estarías haciendo esa comparación de peras con manzanas? Si tú te has ido aquí y has puesto a IGRP 110 o a SOPF le pones 100, o sea, si les pones en la misma distancia administrativa a dos protocolos diferentes, estás provocando que sus métricas se comparen como si fueran comparables. Tú sabrás lo que haces, a lo mejor sí, ¿vale? Pero por defecto, como eso se considera que no se debe hacer, no existen, como veis en esta tabla, dos protocolos de routing distintos que tengan la misma distancia administrativa. ¿Vale? Tú primero decides cuál es más de fiar. Y entonces ya a ese dices, ahora voy a coger la de métrica menor. ¿Vale? Y aquí la única peculiaridad en las rutas estáticas es que la métrica es siempre 0 y esa no la puedes modificar. Si tú quieres una ruta estática que no se utilice, pues le pones una distancia administrativa alta, como hacíamos antes con el 201. ¿Vale? Se utilizaría, pero solo como último recurso. Vale, vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tenéis que configurar este router RS, tiene solo dos interfaces, una interfaz serie, la línea punto a punto, que conecta con un router remoto por aquí, y una interfaz Fast Ethernet por la derecha. Pues entráis en el modo de configuración del router, entráis en el modo de configuración de la interfaz Fast Ethernet, le configuráis la dirección IP que os han dicho con la máscara que os han dicho, ¿vale? Y le configuráis la interfaz serie con la máscara y la IP que os han dicho. Y además configuráis una ruta por defecto, fijaros que es ruta 00000000 a 10045, o sea, a esta dirección de aquí, porque evidentemente cualquier cosa que tenga que ir a algún sitio tendrá que ir aquí, ¿vale? Pero le habéis puesto al final este 201. Si a continuación hacéis el show IP route, pues os sale esta pequeña tabla de rutas, donde tenéis dos redes directamente conectadas. O sea, cuando habéis hecho la configuración de la IP en la interfaz Ethernet, él automáticamente construye esa ruta. Cuando hacéis la configuración de la serie, construye esta otra. Y cuando le dais la ruta estática,
con distancia administrativa 201, él pone aquí la ruta estática con distancia administrativa 201. Eso es la distancia administrativa. Si no hubiera puesto aquí nada, aquí habría aparecido un 1. Si miráis los ejemplos del tema anterior, pues como allí no poníamos distancia administrativa, aquí ponía un 1. ¿Y el 0 qué es? Es la métrica. ¿Vale? Ese 0 es la métrica. Que en una ruta estática no haría falta, porque siempre es 0, pero es considerado con nosotros y nos lo dice. ¿Vale? Ahora supongamos que he configurado este router así y ahora le añado OSPF. O sea, el mismo router anterior con toda la configuración de antes ya metida, ahora vuelvo a entrar en modo configure, le introduzco este comando, le digo router OSPF 1, ¿vale? El 1 es, pues, es el primer proceso de OSPF, podría, si tuviera múltiples áreas, tener múltiples procesos OSPF y para diferenciarlos utilizaría distintos números, ¿vale? Y le digo que todo lo que escuche del área 0 lo procese, ¿vale? Supuestamente, si este router le transmite rutas vía OSPF, al cabo de unos instantes, cuando haga el hiperroute, me veo aparecer lo que ya había puesto. O sea, fijaros que las dos C de antes están ahí y la S también, ¿vale? Pero además aparecen unas entradas nuevas con una O delante. En la leyenda os explica que la O es de OSPF. Esta leyenda es más larga, tiene varias líneas, pero como es una lata y nos quita sitio, he puesto solo lo que nos interesa. Pero si miráis ejemplos del tema anterior, veréis que la lista de posibilidades es bastante mayor. Entonces aquí nos está diciendo lo mismo de antes, la ruta estática con valor de distancia administrativa 201, métrica 0, pero hay una serie de rutas que han aparecido nuevas con distancia administrativa 110, que es el valor por defecto de OSPF, y métricas 1500, 700, 700, 1500, ¿vale? Que son los valores que corresponden a las velocidades de las interfaces, como en el ejemplo de aquel anterior del triángulo de X y Z, ¿vale? Calculado exactamente de la misma manera. Como aquí no hemos, por no complicar demasiado el ejemplo, no he puesto toda la topología de la red, pues no se puede ver de dónde salen estos números, pero sería la suma de los costes de las interfaces por las que los paquetes salen de los routers, ¿vale? Y todo eso consecuencia de haber yo configurado simplemente eso de arriba. O sea, yo no he tenido que meter ninguna información de la 10.02, 10.03, 10.04. Esas redes me han aparecido por arte de magia, por los mensajes de OSPF que me han entrado en el momento que he tecleado esto. Y con la información que llevaban esos mensajes OSPF, él ya se ha construido la tabla completa con todas las entradas de distancias y demás. ¿Vale? El asterisco simplemente significa que esta es la ruta por defecto, perdón, la ruta de último recurso, ¿vale? Lo que sería el default gateway, porque es una ruta de todos ceros. ¿Vale? Sí. En las rutas OSPF, el tiempo ese que indica 1.59. El tiempo que hace que ha aprendido esa ruta. El tiempo que hace que le llegó la información de LSPS o Link State Database adecuada para él haber añadido esa entrada en la tabla de rutas. ¿Vale? O bien que la ha añadido o que ha hecho una modificación, suponiendo que hubiera habido un cambio en la métrica, habría actualizado el contador. Se ve igual al tiempo, o sea, al último instante en que se transfirió el paquete con el OS. La Link State Database, exacto, exacto. Claro, como esto es una maqueta hecha en laboratorio,
pues hacía un poquito, no hacía horas, hacía pocos minutos que se habían enchufado los cables o que se habían configurado las líneas en el router. Entonces cuando se hace esto, pues ahí aparece 1 minuto 59. Si esto lo haces en un router del mundo real, no es raro ver que aquí aparezcan días de tiempo, porque pueden pasar días y semanas desde la última actualización, porque si la red no sufre cambios, no se envían mensajes de OSPF, solo se envían mensajes cuando hay alguna modificación. Bueno, un poco para resumir todo el lío que llevamos sobre la tabla de rutas, he hecho un ejemplo que yo espero que ayude, pero la cosa no es fácil. Vamos a suponer un caso complejo donde tenemos un router que está a la vez hablando RIP con un colectivo y OSPF con otro colectivo de routers. Aquí os he pretendido representar una serie de rutas que supuestamente todas van a la dirección 20000, con diferentes longitudes de máscara. O sea, la L indica la longitud de la máscara. ¿Vale? Entonces, esta primera ruta sería una 200.255.255.255.0, ¿vale? Esta también, esta 18 no me lo sé, ¿vale? Pero, y la de 16, pues 255 dos veces, 00. O sea, diferentes longitudes de máscara. Y diferentes métricas. Diferentes costos. Fijaros que aquí no aparece la distancia administrativa, porque la distancia administrativa es algo intrínseco al propio protocolo de routing. O sea, todas estas 4 rutas van a compartir la misma distancia administrativa. Ahora veremos cuál es. Son las que hemos aprendido por el protocolo RIP. Y estas las que hemos aprendido por OSPF. Ahora bien, en la lista de arriba, las 2 primeras son la misma ruta, porque tienen mismo destino, misma longitud de máscara. La tercera es diferente y la cuarta es diferente, pero las 2 primeras son la misma. Ya sabemos que por métrica va a elegir la primera y la segunda la va a dejar ahí en stand-by, ¿vale? No es que la ignore, el protocolo de routing la toma en cuenta, pero no la transmite a la tabla de rutas porque tiene una mejor opción que es la de arriba, con métrica más baja. OSPF por su cuenta hace el mismo proceso. Primero dice, a ver, aquí cuántas repetidas tengo. Estas 2 son la misma y tienen diferente métrica. Me quedo con la mejor, la primera. La segunda no la anuncio, me la escondo, me la guardo para mí. Luego viene otra vez 2 que son repetidas, ¿vale? Perdón, 3. En estas 3 resulta que hay 2 que están empatadas en la métrica y que ganan a la del medio. Pues se queda con esas 2. Como hay empate, coge las 2, o OSPF va a hacer balanceo de tráfico entre esas 2 de la misma métrica, ¿vale? Pero esa es la selección que internamente hace OSPF y que a su vez RIP ha hecho la suya. Ahora los 2 presentan a una especie de juez imparcial sus resultados. Y RIP dice, con distancia administrativa 120 yo tengo esto, ¿vale? Estos son los elegidos, que el único que se ha quedado fuera es la segunda ruta, ¿vale? Y OSPF, sus elegidos son estos 3, que son la primera, la segunda la ha descartado y luego ha descartado la 8, ¿vale? Entonces elige la 6, la 7 y la 9. Aparte de las elecciones que hayan hecho RIP y OSPF, el usuario que ha configurado este router ha optado por meter rutas estáticas a mano y ha metido una ruta con longitud de máscara 24, ¿vale? Y distancia administrativa 130 y otra longitud de máscara 14, distancia administrativa 130. Con todo este cóctel, el router construye una tabla de rutas que está formada por, vamos a ver, de distancia de máscara 24, vamos siempre con máscara más grande primero, tenemos un candidato por aquí, un candidato por aquí y un candidato por aquí. Tenemos 3. Pero el de distancia administrativa más baja es OSPF. Por tanto, gana la R5. Y con máscara 24 no hay nadie más, porque los otros quedan descalificados. La siguiente máscara es máscara de 18. ¿Vale? De 18 solo está R3. Pues R3, 18. No tiene competidor. Luego tenemos 16. Aquí hay una de 16, aquí hay 2 y ya está.
Pues como SPF tiene distancia administrativa más baja, gana OSPF. Pero como son dos, pasan las dos, 7 y 9, porque hay empate. Y luego con máscara de 14, como no hay nadie con máscara de 14 más que este, pues se copia la ruta estática de máscara 14, la ruta 11. ¿Vale? Esto será la tabla de rutas que se va a manejar para procesar los paquetes que lleguen al router. Si más tarde la ruta, por ejemplo, esta de 24, queda fuera de servicio, RIP cogerá la segunda que tiene, la R2, y la pasará aquí, no, perdón, que esta no ha ganado. La R5, vale, no, las de RIP no ganan. Bueno, supongamos que se rompe la ruta R5, el enlace se cae. Pues OSPF cogerá la segunda candidata que tenía, R6, la pasará aquí y pasará aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso R6 es lo que se llama un sucesor factible. Cada proceso de routing, cada protocolo de routing, perdón, tiene que tener no solo las rutas elegidas como las mejores, sino las posibles candidatas a seguir en caso de que esa falle. Es algo parecido a lo del router designado de backup. ¿Vale? Hay que tener el terreno preparado para, en caso de fallos, rápidamente buscar al sustituto. Y eso es lo que se llama un sucesor factible, que sería la segunda posibilidad por orden de métrica dentro del protocolo de routing. Cada protocolo de routing elige sus sucesores factibles. ¿Vale? Pero eso es interno al OSPF. La tabla de rutas, o a RIP, la tabla de rutas se construye con esos elegidos de esa manera. Y con esa tabla de rutas, usando siempre la máscara más larga, ¿vale? Los paquetes entran al router y se encaminan en función de lo que diga la tabla de rutas. No sé si os ha aclarado. Esta diapositiva tiene mucha tela, es difícil poner toda la información ahí, pero espero que con la explicación se entienda. ¿Preguntas? Vale, pues hacemos media horita de pausa.